Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Le doy la introducción nueva vez. Recuerden que en el día de hoy, como les dije en la clase pasada, vamos a estar trabajando desde el aula virtual de la universidad y esta sesión va a estar grabada para que tengan pleno conocimiento. Les indicaba, porque ya iba a entrar en materia de una vez, que la clase de hoy, que se llama Preparación para la inversión de sesiones financieras a corto y largo plazo, es, vamos a decir, la clase que viene justamente después de nosotros hacer el análisis que hicimos en la clase pasada, que fue la interpretación de análisis financiero. Como yo les comentaba en la clase pasada, el análisis financiero o la interpretación básicamente nos sirve para nosotros tomar decisiones o para el gerente financiero en su momento tomar decisiones acertadas, porque de nada sirve tú verificar los números o saber qué significan los números y no tomar buenas decisiones. Entonces, para eso, les coloqué dos casos de estudio, que es lo que vamos a analizar ahora, y luego, como siempre, les doy mi resumen. El primer caso es un caso de estudio que se llama La Gran Decisión, basado en una decisión que una empresa o un gerente financiero tenía que tomar. Y me gustaría que, vamos a ver si lo podemos leer, si uno de ustedes quisiera leer de manera voluntaria, a ver, levantando la manita. Doriani. La gran decisión Ajá, La Gran Decisión. me dice, caso de estudio. En una agradable mañana, el día 3 de marzo de 1995, se encontraba el doctor Miguel Echavarría, presidente de la sociedad Los Hilos Sintéticos S.A., presentando los estados financieros del último año y las proyecciones ante la Asamblea General de Accionistas, cuando de manera súbita el doctor Jesús Matías, accionista mayoritario, intervino un poco ofuscado diciendo que según su apreciación, en el informe anual lo que se presentaba era nuevamente una crisis financiera y que si no tenía un plan de acción definido para su solución en ese momento, le exigía que convocara a una nueva asamblea el viernes de la semana próxima para presentarlo, o de lo contrario, se deberían tomar de inmediato medidas drásticas. Preocupado por la situación que se presentaba, el doctor Echevarría se retiró pensativo y en su oficina, al sentarse en su cómodo sillón, evocó las diferentes épocas que para él fueron las más revelantes, relevantes, perdón, como aquellos memorables días de verano del año 1950, cuando un grupo de pujantes inversionistas de Carmania y la Corporación Extranjeras de la Fibercorp se asociaron para crear la compañía Los Hilos Sintéticos S por A, empresa manufacturera del sector textil que se dedicó a la producción de hilazas y fibras sintéticas hasta convertirse en la productora más grande del país. Los finales de los años 70, cuando se presentó una grave crisis en el sector textilero nacional, a raíz de la apertura de 1975 a 1981, ya que el sector gozaba de una amplicidad protección y al exponerse a la competencia internacional no pudo participar en calidad y precio por carecer de una tecnología acorde con las exigencias del mercado internacional y por tener un nivel de precio muy alto. Esta crisis obligó a los hilos sintéticos S.A. a presentar la solicitud de un concordato preventivo en 1981, acuerdo que se cumplió en su totalidad en 1992. Finalizando el año 1982, los inversionistas extranjeros decidieron retirarse, argumentando una baja rentabilidad de las inversiones, motivados por inestabilidad de la política económica de Carmania, altos niveles de inflación, limitaciones exigentes para el giro de utilidades a su casa matriz en el exterior, competencia desleal y contrabando. Como consecuencia del retiro de los inversionistas extranjeros, se mantuvo una dependencia tecnológica con los antiguos accionistas, así como los precios de los mismos fijaban a las materias primas indispensables para la producción.
En 1991, la empresa contrató los servicios, eso mismo, profe, porque inglés, para la elaboración de un plan estratégico con el objetivo de precisar los requerimientos de inversión indispensable para competir con éxito, ofreciendo productos de calidad mundial para atender la creciente demanda del mercado nacional que se presentaba en ese momento y disponer de volúmenes significativos para exportar. Dicha asesoría recomendó desarrollar la reconversión y modernización de las líneas de producción y el mejoramiento de la confiabilidad energética para reducir costos. También sugirió aumentar la producción de la compañía y el posicionamiento en el mercado. Entre el 2 de septiembre y el 14 de noviembre de 1992 se interrumpió la producción por dificultades presentadas con la organización sindical, ocasionando la pérdida de importantes volúmenes de venta, hecho que se vio agravado por coincidir la huelga con la época del año, en que la industria textil trabajaba a la máxima capacidad instalada. Sin más preámbulo y teniendo en cuenta el corto tiempo que tenía para presentar el plan de acción, el doctor Echevarría convocó a su equipo financiero con el fin de evaluar las posibles alternativas de solución que ayudaría a la empresa a superar la crisis. El doctor Echevarría se dirigió a su equipo de una manera jocosa para tratar de romper el hielo y disminuir la tensión ocasionada por la urgencia de su reunión y dio inicio a sus comentarios. Es por todo conocido que el sector textil gozó de alguna protección contra las importaciones hasta el 1990, lo que facilitó elevar los precios por encima de los de las confecciones y del índice de precios al productor, trasladando costo a los confeccionistas y consumidores finales y aumentando sus márgenes operacionales. A partir del 1991, el gobierno de Carmania inició el proceso de apertura económica con el ánimo de llevar el crecimiento del Producto Interno Bruto a tasas superiores al 5% anual, reducir los niveles de inflación actuales y propiciar las condiciones para que la producción local fuera competitiva en los mercados internacionales. Ok, está Hasta bien. con... Déjamelo hasta ahí, Okay. Doriani, gracias. Otra persona más, a ver. Quizás un chico. Levantando las manitas. Nadie quiere leer. No los escucho. Sí, profesora, le estamos escuchando. Usted dijo un chico, yo tengo la mano arriba. Sí, Por perdón, cierto, era que no dice los estaba Michael escuchando, Payano. perdónenme. A ver, Le déjame ver. decía que dice Michael Payano mi cosa porque me conecté de una computadora que no era para que sepa que es Lenny Lenny. Pared. Ok, pues lea usted, Lenny, entonces. Ok, perfecto. ¿Dónde nos quedamos? Sí, perdóneme. La producción anual se disparó. Ok, la producción. Ah, no, mentira, donde, perdóname. donde Hasta dice comienzos hasta de comienzo de 1990. 1990. Perdóname, ¿dónde? Hasta el comienzo Ajá, de de 1990. 1990. Ok, espérate. Ay, ¿dónde está, Dios mío? En la segunda hoja, segunda página. Ok, en la segunda página donde dice, es por todos conocidos que el sector textil... No, Ay, no, no. El El segundo próximo, párrafo el después. próximo ok, ok, párrafo. ya. El Hasta el, próximo. ok, Ajá, el hasta próximo. comienzos del 1990, casi todas las importaciones de la industria textil estaban en lista de licencia previa, con aranceles y sobretasas que llegaban al 88% para los productos más elaborados, confecciones distintas a vestuario, y en 63% para los tejidos de algodón, el principal producto de la industria. A partir del 1992, todos los productos del sector están en libre importación. El arancel sobre los principales fibras es de 10% para el algodón y la lana, 15% para las fibras artificiales y sintéticas, 5% para la seda y 15% para los hilados. La producción anual se disparó en 1992
al menos en comparación con el año en recesión 1991, pero se desplomó en el 1993. Es así como el mercado textil se ha desacelerado al pasar de tasas de crecimiento de 6.5% en la década de los años 80 a 2.3% en la década de los 90. Esto es consecuencia del deterioro mundial de la demanda resultante del surgimiento de nuevos proveedores como las repúblicas de la ex Unión Soviética y China, a lo que ha llevado la acumulación de inventarios incentivando prácticas desleales del comercio como el contrabando, la subfracturación, el dumping para liquidar aquellos. Además, la entrada de países como Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, que producen con bajos costos laborales y en altos volúmenes, han modificado la composición del comercio mundial, afectando a los países que tradicionalmente tenían mayor participación en el mercado. Otros factores que han afectado a la industria textil son el lavado de dólares, la competencia desleal, las tasas de intereses, perdón, las altas tasas de intereses que exige el sector financiero para otorgar créditos, la revaluación del peso carminiano frente al dólar, que contribuyó a acelerar la penetración de importaciones, generando por una parte un abaratamiento de compras de insumos y bienes de capital. Y por otra, competitividad interna y externa a los textiles carmanianos. Sumado a lo anterior, los efectos de apertura económica que incluyó baja de aranceles para la importación de fibras sintéticas, textiles y confecciones generaron una menor demanda por los productos nacionales y una disminución real de los precios internos. Medidas que debieron tomar las empresas para poder competir con la oferta de otros países a costa de sus márgenes operacionales. Adicional a las variables macroeconómicas que incidieron negativamente en los hilos sintéticos SA, se sumaron otras tales como la falta de continuidad del servicio de energía eléctrica, o sea, cortes programados, cortes intempestivos y baja en el voltaje, que afectaron la calidad de productos y ocasionaron demoras en el proceso industrial, generando elevados sobrecostos. Otro aspecto bien importante que no debemos dejar de mencionar es la persistencia, innovación tecnológica en la producción de fibras sintéticas, que exigió un permanente esfuerzo de caja para mantenerse dentro de los mercados de estos productos, denominados por unas pocas empresas multinacionales. Ok, está bien, déjemela hasta ahí, muchas gracias. ¿Otra persona? Susana. Buenas noches. Ok. A pesar de los esfuerzos realizados por la administración y la fortaleza patrimonial que se obtuvo mediante la emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones en septiembre de 1994 por 3 millones, los factores antes descritos y otros conocidos por ustedes no lograron impedir que se llegara a una situación en la cual no es posible atender el pago corriente de todas las obligaciones, por lo cual es por eso que los convoqué para que en equipo compartamos opiniones sobre la grave crisis financiera que estamos pasando y para que planteemos propuestas y posibles soluciones o puntualicemos si es necesario entrar nuevamente a un proceso concordatorio. El gerente de la planeación hizo su intervención al mencionar
desde el punto de vista industrial y comercial, que mantuvo un especial énfasis en la ejecución del plan estratégico trazado por Purfleet, bueno, la empresa, indicando en el 1994, en el cual se invirtió hasta el momento de una cifra cercana a los 10 millones, financiado con recursos propios y créditos externos. De igual manera, se buscaron nuevas fuentes de aportes tecnológicos sobre procesos industriales, así como la búsqueda de alianzas estratégicas que le permitieran cambiar a los hilos sintéticos la situación de dependencia tecnológica mencionada anteriormente. El gerente de la planeación propuso como alternativa de solución ampliar la financiación externa. De otro lado, el gerente financiero comentó que en el último periodo de los costos y gastos presentaron un incremento exagerado, como en el caso de la materia prima, cuyo incremento fueron de un 47%, que no pudieron ser trasladados al precio final de venta a los clientes, debido a que durante el mismo periodo esos precios presentaron disminuciones en términos reales por la crisis del sector textil, pero a pesar de estas crisis prevé que en los años siguientes la globalización de la economía proporcionará mayor producción de las materias primas y por consiguiente mejores precios. Asimismo, el promedio de antigüedad de los trabajadores de la empresa es cerca de 14 años, que al no estar sometidos al régimen prestacional de la Ley 50 del 1990, la elevada retroactividad de las cesantías hizo que el factor laboral tuviera una incidencia desproporcionada en los costos de producción y de funcionamiento. Por su parte, el Contralor dijo que la rotación de carteras, como reflejo de las dificultades del sector textil, disminuyó de manera alarmante al punto que su recuperación superara ampliamente los 120 días, que no quería ser pesimista, pero como iban las cosas, se estaba presentando una situación de liquidez similar a la del 1901. El doctor Echavarría despidió de su equipo a los Se de su equipo despidió. y lo citó en 3 días con los analistas y soportes de la propuesta que había sugerido y de otras que mediante un estudio más profundo podría sugerir. Pasaron los días y el doctor Echavarría se encontraba analizando la información suministrada por su equipo financiero para ser presentada a las 10 a.m. Hasta que llegó el momento crucial que la agobiaba, porque sabía que en la asamblea de accionistas se tomaría la gran decisión de si, y fue así que se dirigió ante ellos. Señores accionistas, queda expuesto ante todos los analistas y estudios. En manos de ustedes queda la decisión final. No sé si antes decirle que sea una solución integral en beneficio propio o de los colaboradores y de nuestra nación, ya que somos una organización que contribuye a la balanza comercial y cambiaria del país, así como a generar empleo directo e indirecto. Muy bien, muchas gracias a todos por su lectura. Yo les había puesto 4 preguntas que debían analizarla basada en el caso de estudio y responderla. Vamos a ver. ¿Por qué recién cumplido el primer concordato en 1992 la empresa entra nuevamente en crisis? Vamos a ver. Charina. Bien, disculpe. Yo diría que la empresa entró en crisis nuevamente, ya como había mencionado anteriormente, porque para el 2 de septiembre y entre el 14 de noviembre del año 1992 se interrumpió la producción por dificultades presentadas en la organización sindical, asociando lo que son pérdidas importantes en las ventas, bueno, en los volúmenes de ventas, que por lo visto se vio grabado por coincidir en las huelgas con la época del año en la que la industria textil trabajaba a la máxima capacidad instalada. Muy bien, ¿alguien más tiene otra respuesta? Omar.
Yo puse que fue por, deme un momento. Yo entiendo que fue por el disparo de la producción anual, cosa que provocó un desbalance, un descontrol en años pasados, de crecimientos en la tasa, un crecimiento en la tasa, perdón, de un 6,5% a un 2%. Esto por consecuencia afectó de manera directa al mercado debido a que también el surgimiento de nuevos proveedores como las repúblicas de la soviética, China, lo que llevó a cabo la acumulación de inventarios, incentivando prácticas desleales y su facturación del doping. Es decir, práctica comercial que consiste en vender productos de su bajo precio, de su bajo precio por lo normal para obtener beneficios. Entiendo que fue eso. Muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? Vamos a ver. Banfi. Ok. Bueno, lo que yo puse fue que porque al pasar los tiempos en el mercado textil desaceleró lo que es la tasa de crecimiento desde un 6,5% en la década de los 80 a un 2,3% en la década de los 90. Muy bien, muchas gracias. La pregunta 2 dice, ay, un momentico. ¿Qué pasó con las proyecciones hechas al cumplir el primer concordato? Susimero. Bien, yo puse, tuvieron que ser modificadas debido a que a partir del año 1993 la producción anual se desplomó por consecuencia del deterioro mundial de la demanda resultante del resurgimiento de nuevos proveedores, lo que llevó a la acumulación de inventarios incentivando prácticas desleales como el contrabando, subfacturación y el dumping para liquidar aquello. Muy bien, excelente. ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Yo, Dígame, Mar. yo puse que fue una proyección fallida debido a que no cumplió con los pronósticos y el análisis financiero de la empresa en base a la información de la estadística del estado en la cual se estaba presentando la empresa en esa época. Yo, maestra, puse que luego de en la asamblea presentar los estados financieros, uno de los doctores hizo énfasis que la empresa estaba entrando en crisis nuevamente. Y lo mismo, luego de haber analizado el caso, yo mencioné que las proyecciones no se cumplieron el primer concordato y puse de referencia lo planteado por el gerente financiero. Disculpe, que el mismo comentó que en el último periodo los costos y gastos que se presentaron, disculpen, presentaron incrementos exagerados, como en el caso de las materias primas, que se incrementaron en un 40%, un 47%, y que los mismos no pudieron ser colocados en el costo de la venta en el precio final del producto. Muy bien, muchas gracias. La otra pregunta, la número 3, vamos a ver. ¿Qué pasó con la función administrativa? Eury. Yo tengo que la función administrativa, lo único que hizo fue dar su punto de vista acerca de tanto el gerente financiero, tanto como el contador, déjame ver, tanto como el contralor, como el gerente financiero dieron su punto de vista acerca del estado que tenía la empresa y que por las crisis ya habían disminuido y tenían problemas. Eso también trajo que algunos accionistas se retiraran. Muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Nadie tiene una respuesta distinta? La pregunta 4, ¿se justificaban las inversiones en equipos cuya tecnología era inferior a la del mercado, la cual tiende a disminuir los costos? A ver, quiero humanos que no hayan comentado.
Mm, ¿Qué me puede decir? Yo, maestra, coloqué que las inversiones no eran justificables porque los mismos inversionistas tomaron la decisión de retirarse por el incumplimiento de lo que ya se había acordado en los contratos y los mismos argumentaban lo de la baja rentabilidad en las inversiones, motivados por la inestabilidad de las políticas económicas carmianas, los altos niveles de inflación, las limitaciones existentes para el giro de las utilidades a su casa matriz en el exterior y la competencia desleal y el contrabando, como se mencionó anterior. Muy bien, excelente. Básicamente este caso de estudio refleja quizás la toma de decisión no acertada del gerente financiero basado en un histórico que ya no era lo que el mercado en su momento estaba, vamos a decir, dominando. Es un caso de estudio interesante. Las personas que no pudieron quizás analizarlo tan al fondo, les exhorto que lo hagan para que tengan la oportunidad de hacerlo y de ver el aprendizaje. Luego de esto, yo les dejé otro caso de estudio que se llama ¿Necesitas efectivo? Busca dentro de tu empresa. Este caso de estudio es muy interesante y realmente está muy atinado porque es parte de lo que de lo que se supone que son las decisiones financieras. Se centra básicamente en decisiones financieras a corto plazo. Quisiera ver si alguien lo leyó y quisiera comentar qué les pareció, qué aprendieron. Me puede resumir. Tiene 6 errores que comúnmente toman la mayoría de los gerentes financieros al momento de tomar decisiones a corto plazo. E incluso poner ejemplos. ¿Qué me puede decir? Si lo leyó, qué le pareció. Están un poco tímidos porque lo van a grabar. Levanten la mano, no pasa nada. A ver, levantando la mano. ¿Quién lo pudo leer? ¿Necesitas efectivo? Nadie lo leyó. Bueno, pues le voy a resumir un poco, igual se lo voy a dejar de tarea para la próxima clase para que lo podamos discutir un poco. Como les dije al principio, este caso trata de 6 puntos en específico o 6 errores que normalmente cometen las empresas al momento o que se cometen en la práctica de toma de decisiones a corto plazo. En la clase pasada, cuando hablamos de actividad económica, como las actividades al momento de hacer interpretación de los estados, al momento de analizar las actividades operacionales de la empresa, es que básicamente se toman las decisiones a corto plazo y se toman en cuenta ciertos factores como son las cuentas por cobrar, el inventario, cuentas por pagar y quizás en el estado de resultado algunas partidas. Básicamente, resumido, en el mismo paper lo resume bastante bien en un inciso, en un cuadrito por aquí, y coloca 6 errores, como no tomar resultados exactamente de la liquidez, no necesariamente porque una empresa tenga una liquidez alta, esté tomando decisiones acertadas, o sea una empresa que tenga liquidez para pagar. Quizás no estás coordinando las cuentas por cobrar con las cuentas por pagar, es otro factor que se debe considerar. Y también que la fuerza de las ventas no solamente es el crecimiento de la misma, no porque tú vendas mucho y tú tengas un inventario abultado, necesariamente estás teniendo resultado. Puede ser que te sea más factible descargar un poco el inventario y vender menos, entre otros. Es interesante que ustedes lo lean para que puedan entender un poco lo que les estaba explicando en la clase pasada en cuanto a la toma de decisiones o al análisis de las cuentas y de los indicadores financieros. Fíjense que hay un ejemplo que dice una refinería de metales redujo su nivel de cuentas por cobrar de 185 días a 45 días, solamente con disminuyendo las ventas y sacando inventario. Porque a veces, como vamos a decir, gerente financiero o al momento de tomar decisiones, tenemos que saber cuándo perder y cuánto ganar, cuánto es más y cuánto es menos. A veces menos es más. O sea, podemos hacer
disminuir las ventas y puede ser que en el estado de resultados se vea que cayeron las ventas. Sin embargo, tenemos utilidades mayores. Cuando el balance general puede mostrar de utilidades mayores a las del año pasado, precisamente porque tu nivel de inventario disminuyó. Es muy importante que lo lean para ustedes. Bueno, Profe, se supone que disculpa vamos a discutir los dos casos. Si alguno de ustedes tiene un comentario o sí, yo maestra. dígame. Disculpa que le interrumpa. En base a lo del segundo error, que es no premie a la fuerza de venta solo por el crecimiento. Yo le iba a mencionar que aquí se utiliza mucho eso, el no premiar, no premiar solo por cerrar ventas, sino premiar con un porcentaje de comisión a los vendedores cuando se ejecute la cuenta por cobrar, o sea, cuando el cliente pague en su totalidad ese crédito otorgado. Sí, es correcto. Eso es uno también de los errores que se cometen. Eso es para impulsar la venta y para motivar a los vendedores que salgan a vender y a colocar ventas, pero no necesariamente todo lo que los vendedores venden o vamos a decir captan es una venta final. Muchas veces simplemente se queda en el primer paso del cliente y no se convierte en un ingreso para la empresa. Eso lo utilizan mucho las constructoras, básicamente. Hay constructoras que tienen por política que cuando el cliente sale del financiamiento, el vendedor cobra el total de las comisiones. Eso sí Al lo igual, tengo por disculpe, enterado. maestra. Nancy. No, Susana. Ay, Susana, perdón, que Disculpe. no te estaba viendo, disculpa. Al igual que también en algunas financieras de vehículos, también utilizan ese método, porque muchas Sí. veces se quedan en un gasto y no en una venta per se. Correcto. Nancy. Con respecto al punto número 1 de los errores que se plantean aquí en este caso, este estudio está basado en un estudio de Harvard, según pude ver, luego de la gran recesión que hubo en Estados Unidos. Bueno, En el 2008. en el 2008, exactamente, se publicó en el año 2009 y le daba opciones a los administradores de cómo recuperar de cierta manera los recursos, de cómo administrar mejor su capital. El primer error que se plantea ahí es administrar en torno al estado de resultados, porque nosotros siempre estamos deseando ver si la empresa es rentable, si tenemos ganancias, pero aquí se plantea que en muchas ocasiones puede que nosotros tengamos buenos resultados, la prueba ácida nos esté a favor, pero puede que estemos descuidando dinero, ya sea en el inventario, tengamos un inventario ahí obsoleto o tengamos otros recursos por ahí desatendidos. Con respecto también al punto 3, donde se dice enfatizar en el exceso de la calidad de la producción, en el caso de las empresas de manufactura, también toma en cuenta eso, dice que a veces el cliente no valora la calidad de tu producto y tú lo que estás es simplemente perdiendo. Perdiendo. Donde puedes, exactamente, y lo que se usa mucho en la actualidad es contratar outsourcing, o sea, empresas que te hagan el trabajo y te reduzcan los costos. Se utiliza mucho no solamente en manufactura, sino también hasta en los servicios. Se utiliza bastante y de esa manera podemos tener una mayor rentabilidad. El punto 2, ya lo mencionaron mis compañeras hace un momento, de incentivar no solamente a los vendedores simplemente que vendan, sino también que sean ellos parte del equipo de cuentas por cobrar, que ellos también tomen partido en esa parte, no simplemente que el departamento de cuentas por cobrar sea quien haga la gestión y recupere las cuentas, disminuya el porcentaje de cuentas incobrables, sino que también el mismo equipo de ventas tome acciones en ese sentido y sean parte de ellos de la recuperación de esas cuentas. Aquí, algo que usted mencionaba en clases anteriores, del error número 4, de amarrar las cuentas por cobrar a las cuentas por pagar. Usted decía que lo esencial es que
una empresa cobre a 30 días y su margen para pagar sea mínimo de 60, porque de esa manera puede tener puede tener un rejuego ahí con respecto al capital. Correcto. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más? No. Bueno, pues si no tienen más comentarios, dígame, Sharina. No, yo iba a hablar sobre lo que hemos hablado ya sobre las razones el análisis financiero sobre el error 5, que yo aquí subrayé en el texto que el error que más cometen en las instituciones financieras o los bancos per se es analizar la data de crédito, por así decirlo, de un cliente en base a su liquidez, en base a lo que tiene el líquido para poder otorgarle a un préstamo. Y dice que eso es uno de los errores más usuales, o lo pone entre paréntesis como un escenario de muerte, y que se aseguran de que las empresas tengan activos líquidos suficientes para pagarlo, pero y no es una ironía porque mientras más observa lo voy a leer, que una empresa, las pautas del banco, o sea, la mayor probabilidad de que éste enfrente la crisis de liquidez y su posibilidad de quiebre es tener más dinero líquido que poseer un buen inventario y no un buen inventario, y poseer esas cuentas por pagar. O sea, esas cuentas por cobrar, porque eso es lo que hacen en el texto, diferenciarte una de otra. Sí, si usted se fija, básicamente es correcto porque ¿qué pasa? Que el banco entiende, o un analista financiero, quizás bancario, entiende que si tú tienes cuentas por cobrar grande y tienes mucho inventario, tú tienes para vender y tienes para cobrar, tienes dinero que puedes cobrar. Pero esas cuentas, lo que te quiere decir ese texto es que no necesariamente representa un dinero líquido para la empresa, porque puede ser que esa cuenta en algún momento, las cuentas por cobrar se te vuelvan incobrables y tú no la puedas comprar, no la puedas cobrar. Y el inventario puede ser que tus ventas no estén simplemente vendiéndose, que tu producto no se venda en el mercado, entonces no vas a tener ingresos. Vas a tener un inventario abultado, pero no vas a tener ingresos. Perfecto, el inventario, tú tengas que salir del producto. No vas a tener ingresos. Dame un momentico, no te escucho. Ah, ok. Ahora sí, dígame. Digo yo que también otro punto a mencionar es que en su momento tú tienes mucho inventario, pero tú tienes que salir de tu inventario, de tu producto, hasta por un valor menor del costo. No lo puede vender como está en el mercado, quizá por el deterioro o por el desuso. Exacto. Y muchísimas cosas más que intervienen. Es correcto. Como les dije, el folletico, el resumen es bastante interesante y quizás a ustedes que están en empresas en algún momento dado pueden aportar alguna idea o alguna sugerencia para una toma de decisión, vamos a decir, acertada, porque ustedes manejan las cuentas contables y pudiera ser que se les presente la oportunidad, así que los que no tuvieron el chance de leerlo pueden repasarlo otra vez y tomar notitas y tenerlo guardadito ahí para cuando les toque quizás tomar alguna decisión. Si no tienen más preguntas o comentarios sobre el tema, les quisiera dar mi resumen. Déjenme ver. Voy a abrir mi diapositiva, no sé cómo voy a proyectar ahora mismo. Compartiendo pantalla. En el Zoom. Ya. Un momentico. Vamos a
Colocarla entera. Me avisan si pueden ver. Sí, maestra. Ya se fue. Decisiones financieras de largo y corto plazo. Concepto de finanzas. El término finanzas proviene del concepto latino de finanza, que significa pago en dinero. El mismo fue utilizado inicialmente en el siglo XIII y del siglo XIII al XV en Italia y básicamente en las ciudades de Venecia, Génova y Florencia. En la administración de las fuentes y uso de los recursos de capital con el objetivo de maximizar las riquezas de los accionistas o propietarios de la empresa. Es el proceso de planificación, organización, dirección y control de las diferentes fuentes de financiamiento y las diferentes alternativas de inversión con el propósito de maximizar el valor de la empresa. Las finanzas tienen por objetos la maximización de recursos de la empresa, entendiéndose esto como la concesión de recursos de las fuentes más baratas disponibles y su aplicación en los proyectos más productivos y rentables, reduciendo el riesgo. Área de estudio de las finanzas. Aquí tenemos que la finanza se utiliza para fuentes y usos. Las fuentes es el financiamiento. El uso es la inversión, recursos de capital. Esta tiene que ser rentable y la rentabilidad se mide con diversos puntos. Vamos a desglosarlo. Las fuentes y usos a su vez se dividen en varios: largo plazo, intermedio y corto plazo. Las fuentes de largo plazo son las acciones, bonos, préstamos bancarios. Las acciones a su vez se dividen en preferentes y comunes. El intermedio son acciones preferentes, préstamos bancarios o leasing. Y corto plazo son créditos comerciales, préstamos bancarios a corto plazo, papel comercial, cesión de créditos, de cuentas por cobrar y factoring. Esos son las, vamos a decir, herramientas que tenemos para tomar decisiones de corto plazo y de largo plazo. Y las finanzas, como le dije al principio, tienen dos usos: fuentes y uso. Las fuentes son los financiamientos y los usos son las inversiones, el recurso de capital. Las decisiones financieras a corto plazo. Las decisiones financieras a corto y largo plazo se rigen por los mismos principios, solo se diferencian en el tiempo. La administración del capital de trabajo se centra en la administración de flujos de efectivo de corto plazo, evaluando su momento oportuno y su efecto sobre la empresa. La meta de la administración del capital de trabajo es administrar cada uno de los activos corrientes de la empresa, es decir, inventarios, cuentas por cobrar, valores negociables y efectivos. Un estudio demostró que la administración del capital de trabajo encabeza una de las funciones más importantes de los gerentes financieros. El capital de trabajo son los activos corrientes que representan la parte de la inversión que pasa de una forma u otra en la conducción normal del negocio. El capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo y pasivo corriente. Ay, aquí no se me ve, un momentico. El ciclo de conversión del efectivo de la empresa es crucial en la administración del capital de trabajo para la administración financiera a corto plazo. Este mide el tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo necesaria para sus operaciones en efectivo recibido como resultado de esas operaciones. Podemos usar el ciclo de conversión de efectivo como base para analizar cómo financia la empresa la inversión requerida en activos operativos. Los fondos a corto plazo son menos costosos que los fondos a largo plazo, aunque expone a la empresa a correr el riesgo de no ser capaz de obtener los fondos requeridos para cubrir las necesidades mínimas, en el sentido de que cuando la empresa tenga la necesidad de pagar, puede ser que en ese corto plazo no haya podido recuperar la inversión. Algunas empresas establecen estrategias basadas en el ciclo efectivo, colocando metas normalmente de disminución de la duración del ciclo. Por ejemplo, rotando inventario más rápido, cobrando tan rápido como sea posible y pagando lo más lento posible. Para esto se analizan las tres partidas: administración de inventario desde varios puntos de vista, utilizando varios métodos que quizás ustedes mismos conocen, que es sistema ABC, método CEP, sistema justo a tiempo, entre otros. Con la administración de las cuentas por cobrar, está el método de las 5C del crédito, calificación de créditos, entre otros. Y en la administración de las cuentas por pagar está la evaluación de los ingresos y gastos y otros métodos que, como les dije, quizás ustedes mismos conocen. Ahora están las decisiones financieras a largo plazo.
Antes de pasar a este tema, las decisiones a corto plazo están, como les dije, inclusive desde el principio de la clase, están entre las partidas de actividad operativa, partidas corrientes, ustedes saben, activos corrientes, pasivos corrientes, y días de inventario, días de las cuentas por pagar, días de las cuentas por pagar que analizamos en la interpretación de los estados financieros en la clase pasada. Con esas partidas o esas partidas, como les dije, son una de las que más descuidan, principalmente las pequeñas empresas, pero fíjense la importancia que tiene al tomar decisiones, porque son las que nos dicen cuáles son las inversiones o cuáles son los financiamientos que yo debo realizar en el corto plazo y cómo las voy a pagar. Así hay que tener ojo con esto. Las decisiones financieras a largo plazo son menos preocupantes porque tengo más tiempo para pagarlo y tengo una amplia gama de formas de hacerlos, porque no hay tantas oportunidades en las decisiones a corto plazo, porque no hay tantas opciones. Sin embargo, en las decisiones a largo plazo sí lo hay. En las decisiones a largo plazo, el financiamiento o la inversión. El valor del dinero en el tiempo te dice que tú lo puedes hacer con activos financieros o activos reales. Los activos financieros se dividen a su vez en tres básicos. Títulos de deuda, que son los bonos, esos a su vez son bonos corporativos o bonos soberanos y otros tipos de bonos que no vamos a mencionar ahora mismo. Títulos de capital, que son las acciones comunes o preferentes, según las que se coloquen. Y derivados financieros, que no vamos a analizar en esta partida tampoco, que a su vez se dividen en futuros opciones o swap también, muchas veces, pero esta parte tampoco la vamos a ver ahora, pero es una opción de financiamiento. Activos reales es un análisis de factibilidad financiera de proyectos de inversión. Esto se hace con los estados de flujo de caja, descuento de tasa, determinación de la tasa de descuento, valor presente neto del flujo de capital, valor presente neto, la TIR, la MIR y determinar si un proyecto es rentable o no. Esto es cuando la empresa decide obtener capital o obtener fondos a través de financiamientos o inversión. Las decisiones financieras a largo plazo. La toma de decisiones financieras de largo plazo para un gerente probablemente es una de las tareas más importantes porque de estas depende el éxito de la empresa. Las inversiones a largo plazo representan salidas de dinero, por lo que es importante que las empresas realicen la elaboración del presupuesto de capital, que es el proceso de evaluación y selección de las inversiones a largo plazo. Para esto, las empresas realizan un proceso de elaboración del presupuesto de capital mediante 5 pasos interrelacionados que son la elaboración de propuesta, revisión y análisis, toma de decisiones, implementación y seguimiento. Una vez analizado esto, se requiere verificar el periodo de recuperación de la inversión, que es el tiempo que tardará la empresa para recuperar su inversión inicial. Esto se analiza acudiendo a varios métodos establecidos como son valor presente neto, como le mencioné al principio, es la inversión inicial menos el flujo de efectivo descontando a una tasa de capital o a un costo de capital. El valor presente neto y el índice de rentabilidad está basado en que el proyecto tenga el índice mayor que 1, como vimos en el análisis de la interpretación de la rentabilidad. Los libros establecen que una rentabilidad basada en 1 es, vamos a decir, satisfactoria. La TIR, que es la tasa de descuento de una rentabilidad o de una inversión, se dice que la tasa de descuento debe ser igual al valor presente neto del flujo de efectivo o debe ser igual a 0, y entonces el proyecto es bueno. Y la valoración de los proyectos, que están basados normalmente en métodos cuantitativos conocidos. Las decisiones financieras, las 3 grandes decisiones financieras son de fuentes, financiamiento, uso, inversión y usos, dividendo. El financiamiento es cómo conseguir los fondos, mezcla de financiamientos, corto, mediano y largo plazo, también se utiliza. La inversión es con criterios de aceptación, tasas de rentabilidad, cuánto invertir y en cuáles activos o en qué activos. Los dividendos son políticas de dividendo que se establecen, porcentaje de las utilidades por pagar a los accionistas. Las decisiones financieras implican costos y beneficios que se extienden a lo largo del tiempo. En la toma de decisiones financieras se tiene que evaluar si los beneficios esperados en el futuro justifican la inversión del dinero en ese momento. Por tanto, se deben comparar los valores de sumas de dinero en fecha distinta. Se refiere al hecho de que el dinero, un peso, un dólar,
en la mano hoy vale más que la expectativa de recibir el mismo monto en el futuro. Existen por lo menos 3 razones por las cuales este principio es cierto. La primera es que se puede invertir el dinero en mano hoy y ganar intereses y tener más en el futuro. La segunda es que el poder adquisitivo del dinero puede cambiar en el transcurso del tiempo debido a la inflación y a la devaluación de la moneda. La tercera es que la recepción del dinero esperada en el futuro es, en general, incierta. En consecuencia, antes de tomar decisiones sobre una inversión, se necesita conocer la relación existente entre un peso en el día de hoy y un peso en el futuro. Hasta aquí mi participación. Si tienen alguna pregunta, sugerencia, ahora es el momento de hacerlo. Los escucho. Señora Eleni, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, no es una pregunta, pero en el texto que usted dejó, dijo que íbamos a discutir lo de las decisiones financieras a largo y corto plazo, para saber si le podía dar mi opinión con eso. Claro, dígame. Ok, bueno, lo que pude ver sobre las decisiones a largo plazo, en primera instancia, dice que, ay, ¿ustedes me ven? Sí. Dice que se concentran en la construcción de los objetivos y metas de largo plazo. Explicar el procedimiento y la teoría básica necesaria para tomar decisiones financieras a largo plazo, así como también las alternativas para las inversiones y fuentes de financiamiento necesarias para lograr los propósitos planteados. Mientras que la de corto plazo, en un aspecto importante para la toma de decisiones, es un aspecto importante para la toma de decisiones, siendo parte del activo de la empresa. Se abordan las diferentes formas de créditos que pueden presentarse en el momento y el proceso sistemático de la evaluación del seguimiento y control de cuentas por cobrar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún aporte que quiera realizar? Michael. Ay, ese eres tú, Lenny, perdón. Esmirna. Bien, maestra, yo quisiera agregar algo sobre las inversiones a largo plazo. Dice que tienen ventajas muy interesantes, ya que son menos riesgosas en su rentabilidad media de las inversiones, ya que es mucho más redituable. Por el contrario, en periodos cortos, la rentabilidad esperada es difícil de conseguir. A mayor tiempo en el mercado, mejor rentabilidad anual. Correcto. Seriani. Seriani. ¿Me escucha? Te escucho. Hola. Te escucho. Ok. Bueno, yo quisiera aportar. Ay, mamá, tu internet está un poco malo. Los procesos de decisiones. En mi No te opinión, escucha, se queda como pensando. Ahora de inventar más. Seriani. Bueno, parece que se le cayó. ¿Alguien más quisiera dar un aporte? Serena, apaga el video mientras hablas, por si acaso es que tu internet no te está fallando. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí. Bien. Le decía, desde mi punto de vista, en los procesos para tomar decisión, yo considero que a la hora de enfrentar una situación a resolver, es importante que tomemos en cuenta que el individuo tome en cuenta los pasos.
como son definir el problema y analizar la situación que se va a enfrentar o que se enfrenta, si es un hecho, detectar las alternativas posibles, dígase definición y reconocimiento de las combinaciones y acciones que se puedan tomar en cuenta, prever los resultados, optar por otras alternativas, o sea, tener varias opciones y tener control de lo que se va a hacer. Es como monitorear los resultados de la opción elegida, ya que se debe ser responsable y tener una actitud participativa en el proceso. Ahí también podemos Ya. Yo creo que se le puso en mute o salió. No la veo ahora. Bueno, muchas gracias. Se escuchó a mitad porque entre veces se acordaba, pero muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún aporte? Bueno, si no alguien más tiene aporte, antes de irme quiero pasar la lista y recordarles que los grupos que no me han enviado la propuesta tienen hasta hoy para enviármela, por favor, porque tengo que revisarla y recuerden que tenemos el tiempo encima. Creo que me faltan por lo menos 3 grupos por enviar la propuesta. ¿De acuerdo? Vamos a pasar la lista, por favor pongan sus manitas cuando yo mencione su nombre. Hay personas que ya sé que están aquí, no la voy a mencionar para que sepan. A Darlene. Muy bien, muchas gracias, Francisco Antonio. Ya lo vi. Beatriz Matías. Presente, profe. Ya la vi. Ya, Lenny sé quién es. Yodali. Gracias. Juan Darío Cruz. Doriani también. Eliver Eloísa. Erika Yamel. Wilson Meli. Presente. Nancy. Seriani. Betania. Erileni. Leonela. Reinaldo. Lisnet Mercedes. No, Lisnet no está, perdón. Carlos José Almonte. Edison. Presente, profe. Omar. Jonathan. Susana. Eileen. Rizel. Ananda Saisha. Arelis. Yocati. Charina. Ya, gracias. Muy bien, muchas gracias chicos por su participación en el día de hoy. Profesora me mencionó. No, mi amor, lo que no mencioné es porque yo sé que están. Ok. Profe, usted mencionó mi nombre y Benito no me ayudaba. No sé si confirmó mi asistente. Sí, mi amor, te confirmé.
¿Me pueden escuchar bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aporte? Yo creo que está frisado. ¿Está frisado? Ahora sí. Está bien. Pues yo estoy conectada de aquí. No. ¿Puedo? ¿Ya? Yo creo que ya. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, maestra. Ahora sí. Perdón, que se desconectó. Bueno, pues le iba a decir que hasta aquí la clase de hoy, que muchas gracias por la participación. Nos vemos el viernes por el mismo canal y a la misma hora. Con Dios. Si tienen alguna preguntita me pueden escribir y recuerden enviarme en el día de hoy la propuesta. ¿De acuerdo? Maestra, se la envía ahí para que me confirme. ¿La propuesta? Sí. De acuerdo, yo te confirmo. Muchas gracias por todo, un placer. Entonces, buenas. Igual. Profesora. Señora. Usted me mencionó, porque pasa que el internet se me fue, está lento, y no escuché si mencionó mi nombre. Sí, yo sé que tú estás aquí. Ok. Bye.